need to clean house of all of the warmongers and America last globalists and the deep state, the Pentagon, the State Department, and the national security industrial complex. We're going to defeat the cult of gender. Vamos a derrotar el culto a la ideología de género y reafirmar que Dios creó dos géneros, llamados hombre y mujer. No permitiremos que hombres compitan en deportes femeninos, ya que cuando lo hacen, ustedes saben lo que pasa. Vamos a salvar la dignidad de las mujeres. Exijo la negociación inmediata de paz para terminar la guerra en Ucrania. O vamos a terminar en la Tercera Guerra Mundial y no quedará nada en nuestro planeta. Y todo por culpa de gente estúpida que no tenía ni idea ni entiende. Yo reconstruí nuestro ejército. Yo reconstruí nuestro poder nuclear. Bienvenidos a las noticias más importantes del momento. Seguimos con el tema actual más controversial de la política estadounidense, y es que Donald Trump no ha encontrado la manera de salir del foco de los medios, y por lo visto continuará allí durante mucho tiempo, y a pesar de que recientemente ha arremetido en contra de varias personalidades, es necesario entender más a fondo el asunto, así que realizaremos un pequeño resumen del caso, pues esta es la historia por la que se acusa al futuro candidato presidencial. Quien comenzó a ser investigado e inicialmente deslindó a Trump y a su campaña de la transacción a favor de Daniels. Aunque tras redadas de agentes federales en su casa y oficina se declaró culpable de 8 cargos, Cohen aseguró en una corte que Trump le ordenó hacer el pago. Lo que para el entonces presidente solo buscaba reducir la sentencia de 3 años en prisión que recibió Cohen por evasión de impuestos, fraude y violaciones de finanzas de campaña. En julio de 2019, la oficina del fiscal de Manhattan puso freno a su investigación sobre las posibles violaciones a leyes de financiamiento electoral por parte de Trump. Pero el caso se reabrió este año con la llegada de Alvin Bragg como fiscal de distrito de Manhattan y con la ayuda de Michael Cohen, quien testificó ante el gran jurado que terminó votando los cargos contra el exmandatario. Una acusación formal que aún está lejos de convertirse en una condena. Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena Fox News que es inocente y que no retirará su candidatura para volver a la Casa Blanca aunque le condenen. Se trata de la primera entrevista que realizan al exmandatario tras su imputación por el caso Stormy Daniels. Asegura que fue una experiencia horrible declarar en el juzgado de Nueva York y ha acusado a los demócratas de instrumentalizar la justicia. Sigue defendiendo que él fue el presidente más votado en las últimas elecciones. Cree que Joe Biden no está capacitado para volver a presentarse y que si él hubiera sido reelegido, la guerra en Ucrania nunca se habría producido. Esta es la entrevista que ha concedido Donald Trump, su primera entrevista tras su imputación con más de 30 delitos. El expresidente estadounidense asegura que aunque le condenen, no va a retirar su candidatura. Más detalles con Sandra Muñoz. Dice Trump que esa imputación ha sido una experiencia horrible, de hecho califica esta causa como un proceso soviético y dice que todo ha sido el resultado de una oscura operación de instrumentalización de la justicia estadounidense, convertida según él en arma política por parte de los demócratas. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en exclusiva en la cadena Fox News. Allí Donald Trump no solo ha mantenido su inocencia, sino que afirma que aunque le condenen, seguirá presentándose como candidato a las próximas elecciones porque dice que él nunca deserta. Cree que Joe Biden no reúne los requisitos para volver a ser candidato a presidente y que si él siguiera siendo el presidente de los Estados Unidos, la guerra en Ucrania no se habría producido. E insiste Trump en que el verdadero ganador de las pasadas elecciones fue él. Le escuchamos. Well, it was a horrible thing because I did nothing wrong. I don't think he can. But say what you want. They didn't expect him to get it. Yeah. You know, people could say he won an election. You know, it always goes, I got the most votes of any person, any sitting president in history. Y es que Trump es un personaje sin cara para la vergüenza, pues mientras es acusado de varios casos poco éticos, por otro lado, el gobernador Ron DeSantis quiere hacer campaña a tiempo completo para presidente. Así inicia una carta enviada a través de correo electrónico por el comité del expresidente Donald Trump en el que hace una serie de señalamientos contra el mandatario de Florida. Trump entiende que DeSantis es su principal adversario político, afirma el analista republicano Franklin Camargo.
Por su parte, el demócrata Adonías Arévalo asegura que esto demuestra una debilidad por parte de Trump. El comité de campaña del expresidente Donald Trump envió un correo electrónico en el que acusó a Ron DeSantis de usar sus recursos como gobernador para financiar sus viajes de campaña. Este fue el contenido de la carta, se los mostramos. El gobernador Ron DeSantis quiere hacer campaña a tiempo completo para presidente durante la sesión legislativa de Florida, mientras cobra un sueldo y los contribuyentes corren con los gastos y de sus viajes y también de su seguridad. La mayor amenaza en sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca actualmente ha de ser Ron DeSantis, esto es claro. Pero yo creo que hay que precisar en varios puntos muy importantes. Primero, lamento mucho que una persona y un expresidente que ha sido sujeto de acusaciones e injusticias legales también tome de alguna u otra forma protagonismo eliminando la presunción de inocencia, acusar a Ron DeSantis de algo de lo cual no se le ha probado y no hay bases fundamentales para hacerlo. Primero, Ron DeSantis en términos legales y oficiales no está en campaña. Por lo tanto, dichas acusaciones no tienen ningún tipo de forma de progresar. Adicionalmente, tampoco se puede comprobar que dichas actividades están siendo financiadas por los contribuyentes del estado de la Florida. Por ejemplo, bueno, pero tú crees en la presunción de inocencia, sí supuestamente. Lo creo, pero déjame añadir algo. Cuando él va a la librería de Ronald Reagan a 50 millas de Los Ángeles, cuando él va a la librería de Ronald Reagan, eso no es financiado por los contribuyentes de la Florida, es financiado por organizaciones sin fines de lucro que desarrollan y organizan una actividad. No, eso es precisamente lo que ha estado realizando Ron DeSantis, asistir a actividades que son organizadas por organizaciones sin fines de lucro y que financian dichas acciones, dichas actividades. Así que yo creo que hay que centrar esto muy claro. Miren cómo las personas que son más alineadas al trumpismo, yo no tengo ningún tipo de problema con Trump, tengo semanas, meses, años defendiéndolo y creo que fue un excelente presidente, ven a Ron DeSantis como una amenaza política y por eso están actualmente en campaña atacándolo frecuentemente.